Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Como siempre, muchas gracias por tu generosa invitación para estar contigo. Al contrario, Luis. Luis, la verdad es que hay un chorro de cosas susceptibles de un análisis a fondo y con contexto como el que tú nos haces el favor de presentar aquí en este programa. Eh, ¿Con qué deseas? ¿Qué enfoque de los muchos que están sucediendo? ¿Qué deseas compartir, Luis, por favor? Mira, a mí me llama mucho la atención lo que podríamos caracterizar como neomacartismo en Estados Unidos y las consecuencias que esto va a tener como rebote hacia México, ¿no? Ujú. Este, cuando hablamos de macartismo, estamos hablando de una política que hubo en Estados Unidos a partir básicamente de la década de los 50, impulsada formalmente por el senador por Michigan, Joseph McCarthy, que persiguió a todo aquel maestro, artistas de Hollywood, guionistas, gente de la cultura, a los que se asociaba con la izquierda, con el comunismo, y se les llegó incluso a meter a la cárcel, como fue el caso del escritor Howard Fast, por no querer declarar en contra de sus amigos y de sus compañeros que habían participado, bueno, no solamente en el Partido Comunista, sino en proyectos como el brindar apoyo a las víctimas del bando republicano en la guerra civil que perdieron contra Franco en España. Y lo que hoy vemos con Donald Trump, con Marco Rubio, con todo este equipo de MAGA, es una nueva oleada de macartismo. Y hay tres hechos muy claros que me parece que apuntan en esta dirección, ¿no? Apenas ayer el presidente Donald Trump dio un discurso furibundamente anticomunista, ¿no? Donde dicen que dijo que los comunistas quieren destruir el futuro de sus hijos, los comunistas están locos, que el comunismo es la mayor amenaza para Estados Unidos y dice que es todavía peor que de lo que fue el 11 de septiembre, Pearl Harbor y la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que la izquierda radical quiere destruir todo. Y en ese paquete de los comunistas mete a esta fuerza política tan interesante que ha crecido en mucho alrededor de las campañas de Bernie Sanders, este senador progresista, precandidato presidencial por los demócratas, los socialistas democráticos, que es una fuerza pequeña en Estados Unidos, ¿no? No son más de 100,000 miembros en un país que tiene más de 340 millones, ¿no? Y que tiene expresión cada vez más importante en las cámaras, ¿no? Alrededor de 100 miembros, junto con los que se designan como liberales, y figuras muy relevantes como Mandani en Nueva York, ¿no? Entonces está este primer elemento de lo que dijo ayer Donald Trump. Está el famoso evento que se organizó hace unos días, un evento que se presentó como una reunión ministerial con la participación de 60 países, encabezado por Marco Rubio, sobre lo que llamaron era el resurgimiento del terrorismo político en el área, ¿no? Y donde hubo muy claramente una acusación diciendo que el terrorismo de izquierda no es una ficción inventada por los políticos conservadores, sino que es una revuelta de lo peor contra lo mejor, de los débiles y los cobardes contra los buenos y los fuertes, y metió en el mismo paquete anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas, pacifistas,
etcétera, etcétera. Y habló de que esta fuerza representaba una revolución contra la civilización occidental. Y en este marco, ¿no?, la difusión también de un documento de 100 páginas destinado a Cuba, que se llama Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, donde se presenta a la revolución cubana como si fuera la morada del Averno, ¿no? Y a quienes han impulsado esa revolución como los principales enemigos de Estados Unidos. Este documento es impresionante porque busca caracterizar lo que Cuba ha hecho y se ha hecho en movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, como si fuera una expresión de terrorismo político. Hemos visto ya cómo se ha asociado el terrorismo con el narcotráfico y lo que eso comienza a implicar en el terreno de las relaciones internacionales con México. Bueno, ahora asociar esta idea de terrorismo con quienes tienen posiciones disidentes dentro de Estados Unidos, ¿no? Muchas de ellas muy moderadas, pues de lo único que nos habla es de cómo esto que se vivió en tiempos del macartismo hoy se está volviendo a vivir en Estados Unidos. Y no hay que ir más lejos. Por ejemplo, el Congreso de Florida acaba de declarar el 7 de noviembre como el Día de las Víctimas Comunistas y se ha establecido que en las escuelas se tiene que enseñar explícitamente que acusar a alguien de macartista es un insulto, ¿no? Y que hablar de el terror contra los rojos y toda aquella época son calumnias. Vemos también cómo en lugares como Texas, también en las escuelas, se está obligando a que haya una enseñanza de la Biblia, ¿no? No es un asunto de fe personal, sino ya está como parte prácticamente de la matrícula. Y hemos visto cómo hay una ofensiva para retirarle financiamiento a las universidades que apoyaron a Palestina o donde hubieron movimientos que apoyaban a Palestina, ¿no? Y a museos como el Smithsonian o como el Museo de Historia de Estados Unidos, en donde se le pregunta a la directora, que me parece que es mujer, por parte de un comité, si ella es antiestadounidense. Hay una enorme guerra cultural que no creo que podamos dejar pasar desapercibido, porque así como hoy se está utilizando esta asociación, este matrimonio entre el narco y el terrorismo para incidir en la política mexicana, si avanza este neomacartismo en Estados Unidos, veremos como muy pronto se utilizarán estos mismos argumentos que se utilizan en contra de los socialistas democráticos, en contra de los movimientos que dan solidaridad a Cuba, etcétera, etcétera, en nuestro país para intervenir y tratar de influir políticamente. Creo que es una situación delicada, no exagero. Oye, Luis, desde luego una declaración como esta y el contexto que nos estás diciendo, lo apuntas y dices, pues, cómo puede abrir la puerta no solo para operaciones de desacreditación, de difamación en medios, por ejemplo, en cuestiones laborales, en persecuciones, que finalmente mucho de, digo, eso se dio en el primer macartismo, pero específicamente pues me parece que ayuda también en el contexto de lo que ya has planteado de el armado que se está dando para tratar de justificar acciones directas, físicas contra personajes, instituciones o gobiernos. En la lectura específica para México, ¿qué podemos temer de una derivación de un macartismo como este? Operaciones o tratar de actuar
contra intereses económicos, ya no deja tú las visas, pues la cuestión, ¿cómo se puede traducir eso en la vida de un país que de manera creciente ha ido desarrollando pues una mayor conciencia contra los excesos de Estados Unidos, contra la vocación imperialista, contra el saqueo de sus recursos naturales, Luis? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo cómo gente que lleva muchos años dando solidaridad, ayuda humanitaria a Cuba, está siendo señalada como si fuera el mismo diablo, ¿no? Pienso en figuras como Medea Benjamin y el famoso Código Rosa, Manolo de los Santos y su People's Forum, Pastores por la Paz, o sea, un grupo religioso que lleva medicinas, lleva transportes a Cuba. Todos ellos están siendo estigmatizados y señalados y se comienza a ver como una persecución. En este documento sobre Cuba, por ejemplo, hay un amplio capítulo en contra de los abogados que han defendido los derechos civiles de sindicalistas, de gente perseguida políticamente, de gente que lucha por derechos civiles. Están ahí señalados como si fueran parte de este complot cubano comunista, ¿no? Bueno, en un país como México, donde tenemos una larga tradición de solidaridad con Cuba, que se ha expresado tanto de manera ciudadana como política, desde que se alojó a Fidel Castro en México y se permitió finalmente la salida del Grama hacia la isla, una larga tradición de casi 7 décadas. Bueno, no extrañaría que de repente se comenzaran a señalar nombres, ¿no? De mexicanos y de instituciones incluidas, que por dar esta solidaridad se les quiera asociar también como terroristas y entonces comenzar a emprender acciones legales como las que pareciera ser que se quieren emprender dentro de Estados Unidos, ¿no? No creo estar exagerando. Hay una guerra cultural tremenda al interior de Estados Unidos que ha ido avanzando a favor de este neomacartismo. Esa guerra cultural también está siendo retomada aquí por nuestra derecha cerril, ¿verdad? Pero lo más preocupante me parece es este engranaje, esta vinculación entre este deseo de asociar disidencia con terrorismo y entonces tomar medidas legales que hemos visto. Estados Unidos no tiene ningún pruito en aplicarlas extraterritorialmente. Luis, hoy está la visita ya terminada, la visita del representante comercial de Estados Unidos. Estamos en el proceso de la negociación o revisión del tratado comercial, presiones en materia de crimen organizado, amagos de intervención directa en México, en fin. ¿Te parece que los indicios son casi de que se convierta en inevitable un choque político fuerte entre el México 4T y Estados Unidos Trump? Sí, yo creo que el choque no es solo entre el México 4T y Trump, no, es un choque entre México y Estados Unidos y los intereses expansionistas de esta administración estadounidense, ¿no? Que están buscando redefinir las fronteras del mundo, incluyendo la frontera que tienen con México, ¿no? El solo hecho de obligar a negociar ese tratado de libre comercio cada año, lo hemos comentado antes, pues se introduce un elemento de incertidumbre que no ayuda necesariamente a crear un clima
que favorezca las inversiones como se quiere, independientemente de lo que pensemos del TEMEC. Pero da la impresión de que las cosas no paran ahí, ¿no? La amenaza de Trump es poner aranceles a todos ellos países donde se produzca con trabajo esclavo, y ellos le llaman trabajo esclavo a cualquier cosa, ¿no? Y bueno, lo que es cierto es que en nuestro país, en ciertas áreas como la de la gran agricultura comercial, pues la situación de los jornaleros es terrible. Entonces, esto puede ser utilizado como pretexto para efectivamente apretar aún más las tuercas, seguir provocando hemorragias dentro del consenso nacional, ¿no? Y avanzando ellos en su agenda económica, de seguridad y de migrantes. Luis, gracias por esta reflexión y este análisis. Cierro preguntándote qué esperar en el impacto que puede generar para México, cuando menos tres escenarios que están en lo inmediato. Las elecciones presidenciales de Brasil, la presión tan fuerte que puede llevar a desenlaces definitorios en Cuba, por un lado, y tercero, el anuncio en Nicaragua del presidente Daniel Ortega de que no habrá más elecciones, al menos eso es lo que ha declarado. ¿Cómo ves esos escenarios y el impacto que puede tener en un país como México, que pareciera que cada vez se va quedando más solo en ese terreno? Claro, diera la impresión de que en Brasil ha habido una recuperación de las intenciones de voto a favor de Lula, que favorecería un resultado eh, que le diera un triunfo, porque esto se combina con un deterioro del consenso que había venido alcanzando el hijo de Bolsonaro, ¿no? Como principal candidato opositor. Ha habido una relativa recuperación económica, la misma agresividad estadounidense y la política de aranceles que ha hecho valer hacia Brasil le ha permitido a Lula y a su coalición arroparse en la bandera nacional, ¿no? Mostrar lo que es el injerencismo estadounidense y lo que significaría para ese país el que se repitiera la posibilidad de Bolsonaro. Hay, por lo tanto, creo, un poco de esperanza, o yo la tengo, por lo menos, en un posible triunfo de Lula en esta próxima votación, ¿no? Sobre Cuba, vemos que Cuba sigue resistiendo. A pesar de lo que se diga, ahí está esa voluntad. Estados Unidos tiene el problema de que no acaba de resolver la guerra en Irán, ¿no? No quiere admitir, por supuesto, su derrota. Esa siempre ha sido la política de Trump, ¿no? No reconocer nunca derrotas, ir siempre hacia adelante y hacia adelante. Pero la situación es de inestabilidad ahí en el Golfo Pérsico, y esto le impide presionar a Cuba como quisiera, aunque acaba de sacar Marco Rubio este documento donde se presenta a la isla como el eje del mal, pero diera la impresión, pues estaría equivocado, que en este mar de confusiones es sobre todo Rubio el que está empujando para seguir estrangulando aún más a la isla. Ya vimos lo que sucedió con las cadenas hoteleras españolas que acaban de tomar la decisión de salir, pero toda esta apuesta a que se va a desplomar el Estado cubano, porque es un Estado fallido, pues
pues no resulta, está apuesta por el cambio de régimen, no le resulta, se sigue manteniendo esa resistencia. Y sobre las declaraciones de este dictadosuelo, no hay otra forma de llamarlo, ¿no? Ortega y su esposa Rosario Murillo, ¿no? La famosa pareja presidencial que hoy pretenden establecerse en el poder eternamente. Me parece que es una situación terrible, ¿no? Inadmisible, ya lo era antes, ¿no? Lo que Daniel Ortega ha hecho y los suyos han hecho con esa revolución sandinista que despertó tantas esperanzas en nuestro continente y en el mundo, pero sobre todo en nuestro continente, pues la ha llevado a lo más bajo, a lo más abyecto. Creo que es inadmisible lo que hace, la persecución de los políticos, de los sandinistas consecuentes, figuras como el gran escritor Sergio Ramírez, ¿no? Bueno, es inadmisible. Y este anuncio, pues no le ayuda en nada a quienes defienden a Nicaragua como si fuera un país progresista, cuando desde mi punto de vista es un país terriblemente reaccionario que ha echado por la borda toda esa aportación de los sandinistas. Sí. Luis, pues muchas gracias por esta ocasión, gracias por este jueves, espero que nos veamos la próxima semana y por esta ocasión te agradezco mucho tu presencia aquí, Luis. Gracias a ti, Julio, y a tu auditorio. Un abrazo hasta allá. Gracias.